Hola, continuamos hablando sobre la formación del profesorado para el uso de las TICs. Vamos a ver cómo en esta sociedad que se vive es necesario brindarles una educación ad hoc a nuestros alumnos. Bueno, este trabajo pertenece a la materia del seminario temático 1 del doctorado en tecnologías educativas, impartido por el profesor, el doctor José Alberto Alvarado Lemos y su servidora, la maestra Almadelia García Sastre. Iniciamos en primera instancia con la época actual. Bueno, en este momento se han percibido varias características. Una de ellas es la velocidad. Todo el mundo necesitamos comunicarnos de manera rápida. Existe movimiento. Todo el mundo también trabajamos de manera rápida. Los avances en cuestiones de tecnología y por lo tanto se percibe que se vive una sociedad ultra rápida. Para esto es necesario unos requisitos educativos. ¿Cuáles son? Bueno, la necesidad de actualización del profesorado, las cuales incluyen un nuevo profesor, no en el sentido de que ya no existan los de antes o que ya no podamos tomar en cuenta los maestros que ya llevan mucho tiempo trabajando, sino antes bien que estos profesores puedan tener y adoptar nuevas metodologías de enseñanza. Que el profesorado ya no se le vea como una mera transmisión de conocimientos, que exista un cambio de mentalidad de su parte. También es necesario un cambio de currículum en cada una de las escuelas, un cambio de actitud por parte del maestro, un cambio de aptitud y que también se le ofrezcan nuevas posibilidades pedagógicas y por ende él adquirirá nuevas destrezas y habilidades en el plano de la tecnología educativa. Es necesario, por lo tanto, que las instituciones sean responsables y también ofrezcan nuevos cambios. Uno de ellos es la adaptación de los currículums a esta sociedad que se ha mencionado, en donde vivimos con mucha velocidad, movimiento, avances. Es necesario también una formación del profesorado, una formación y actualización en donde no solamente se den unos cursos de actualización. Bueno, en este documento se mencionan las características de un buen profesor. Aquí el adjetivo calificativo buen profesor ha hecho ruido ya que tiene una connotación un tanto subjetiva. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues cumple con las tareas asignadas en tiempo y en forma. Existe eficacia y éxito en sus resultados. Cumple con modelos. Estos modelos, el primero, por ejemplo, está centrado en rasgos y factores, que toma en cuenta las actitudes y aptitudes del profesor en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro modelo es el centrado a habilidades, donde dice que el maestro tiene que ser capaz de saber hacer. Lejos de saber, tiene que saber hacer. Es centrado en el desarrollo de tareas. Significa que el profesor realiza sus tareas académicas competentemente, es decir, hace unas tareas ad hoc a los estudiantes. También existe el modelo centrado en resultados, el cual tiene que ver con las habilidades que los alumnos han adquirido. Aquí tenemos un 10, no se refiere a la numerología, no se refiere a que los alumnos deben de obtener 10, sino antes bien que sepan realizar. También el maestro debe tener criterios de competencia, criterios de organización. Organización en el sentido de saber saber los contenidos, qué es lo que voy a enseñar, cómo los voy a enseñar, de qué tecnología me voy a asistir, cuento o no cuento con la tecnología. El segundo es la presentación. Aquí es importante recalcar que el maestro podría estar asistido por mucha tecnología o tecnología de punta. No obstante, si no sabe cómo presentar y cómo instar y elicitar a los alumnos a la adquisición del conocimiento, evidentemente podría tener un fracaso.
Debe tener un criterio de competencia en relaciones interpersonales. Aquí yo tomaría en cuenta las competencias genéricas que se han mencionado ya por parte de la UNESCO, en donde el maestro tiene que ser capaz de tener relaciones interpersonales con su grupo colegiado, con las instancias superiores y, por qué no, con las instancias inferiores de las escuelas. También debe tener criterios de excelencia. Ser reflexivo. Ser reflexivo significa detenerse, hacer un alto en su práctica docente y revisar, evaluar qué tanto he aportado, qué tanto he organizado, qué tanto he presentado para que mis alumnos puedan aprender. ¿Realmente lo he hecho o valdría la pena hacer cambios y modificaciones? Ser responsable. La responsabilidad está implícita en la organización, la presentación y relaciones interpersonales. Si no ha existido una organización previa, si no ha existido una presentación y si no existe estas relaciones interpersonales en donde el maestro pueda asistirse, es imposible que se dé un proceso de enseñanza-aprendizaje factible. Ser innovador. Hay que buscar o hay que adaptar lo que se tiene en cuestiones de tecnología. Si yo tengo una computadora, si manejo Excel, si manejo PowerPoint, ¿qué es lo que podría hacer para que mis alumnos puedan aprender? Ser diseñador. Aquí tiene que ver con la identificación de necesidades de mis alumnos, qué es lo que necesitan mis alumnos y cómo podría yo diseñar algún material para que ellos puedan aprender. También es necesario que un buen profesor deba tener competencias en gestionar el aprendizaje. Les he mencionado, no nada más es la presentación, gracias a Dios, no, cómo yo lo presento, cómo desarrollo, cómo insto a mis alumnos para que aprendan. También el maestro tiene que ser realista en el sentido de dos cuestiones. Uno, ¿cuáles son mis competencias de enseñanza-aprendizaje y con qué tecnología cuento? En la primera tiene que estar relacionada con si carezco de competencias para enseñar, y la segunda, con qué tecnología realmente puedo ocupar o en qué tecnología realmente me puedo asistir. Finalmente, el saber hacer. No tiene caso que tengamos nuevamente mucha tecnología si no sabemos llevarla a cabo, si no sabemos cómo instar a nuestros alumnos para que aprendan. Bueno, y entonces, ¿cómo podríamos hacer para que todas esas características que se han mencionado lleguen al profesor? Existen varias estrategias. Una de ellas es la actualización. La actualización que tiene que ver con cursos, talleres, innovaciones. Es decir, aquí los maestros fungen como alumnos. Nuevamente tenían que ser alumnos donde puedan ellos aprender, adquirir, saber sobre la tecnología educativa. Evidentemente, los instructores tendrían que cumplir a su función de facilitadores o guías. También es necesario formaciones. ¿Qué tipo de formación? Bueno, que esté centrado en el conocimiento pedagógico, es decir, que exista una articulación entre las cuestiones de tecnología educativa con la educación. Si yo voy a utilizar algún programa, valdrá la pena saber bajo qué paradigma psicopedagógico me estoy asistiendo, de tal manera que no lleguemos solamente al plano instrumental, sino tengamos una razón de ser, una razón de saber por qué estamos utilizando cierto o X tecnología educativa. Centrar en el profesor en el sentido de que sepamos o que se identifiquen las necesidades del profesor. No centrar en el profesor que el maestro en la enseñanza-aprendizaje, no, sino saber cuáles son las necesidades de mis maestros, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. Para esto sería necesario hacer una evaluación del profesor en cuanto a competencias educativas. Es decir, si se tiene un
un diagnóstico de necesidades, será más factible saber qué es lo que necesitan mis alumnos para entonces así diseñar mi curso, diseñar mi taller, traer las innovaciones que se han hecho en otros lugares para que mi profesor pueda posteriormente implantarlo y llevarlo a cabo en su trabajo áulico. La formación de grupos de profesores donde exista un trabajo colegiado, donde los maestros puedan compartir, ayudarse y por qué no hasta en algún momento mostrar estas quizás hasta investigaciones, pero quizás es mostrar al exterior estos trabajos que se han llevado a cabo al interior de cada escuela y después transportarlos a alguna otra. La formación del centro, que tiene que ver con amigos críticos, lo que justamente terminamos de comentar, ¿no? Tener una crítica constructiva, la autorrevisión, que tanto lo estoy haciendo bien, es necesario regresarme, investigación-acción. Investigación-acción está relacionada con una vez que se haya identificado alguna deficiencia educativa, se hayan propuesto soluciones y se haya llevado a cabo esta solución, bueno, pues ahora es necesario y es pertinente mostrarlo a las autoridades competentes e incluso mostrarlo con otras instancias o con otras escuelas para saber qué es lo que se puede hacer. Posiblemente ellas estén en el mismo canal o tengan el mismo problema y por lo tanto se dé un intercambio de historias. También que existe una estrategia de formación convencional, que ya se ha comentado un poco, donde se traigan expertos en tecnología educativa y puedan impartir conferencias para que también se pueda formar expertos en una comunidad, en una escuela. A lo mejor se podrían tomar 2 o 3 maestros y de ahí de esos 2 o 3 maestros se hace una coordinación en donde se pueda tener una red de trabajo, ya sea por ejemplo alguna comunidad del norte con una del sur, con una del centro, y se pueda trabajar de manera colegiada. También que exista una formación fuera del centro, que no nada más se vea a los profesorados como una cuestión meramente interna, que es solamente a partir de las puertas del colegio es donde se está llevando a cabo esta competencia. No, que el maestro pueda tener colaboración dentro y fuera de la escuela. Aquí es súper importante que exista una colaboración de escuela-universidad, es decir, que también las universidades estén muy interesadas en conocer, en compartir, en saber qué es lo que está pasando también en cada una de las escuelas. La universidad se refiere a nivel general. ¿Y qué es lo que está pasando en el interior de las escuelas? Que existen unas redes de maestro a maestro, ya se ha mencionado, y que exista otra red de escuela con escuela. Que también se pueda dar las asociaciones con organizaciones juveniles. Si estamos hablando de profesorado a nivel superior, los jóvenes tienen mucho ímpetu en este momento. Algunos de ellos se muestran muy participativos. Bueno, pues vamos a tomar en cuenta, vamos a aprovechar este ímpetu que los jóvenes están mostrando para que puedan trabajar de manera nuevamente colegiada. Que existe una red de materias. Posiblemente podríamos hablar un poco sobre la enseñanza transversal, es decir, utilizar sobre los diferentes materias, conjuntarlas para que pueda existir una enseñanza. Bueno, todo esto suena muy bonito y entonces necesitamos saber cuáles son los componentes para la formación. Es necesario e imperante un cambio de método de enseñanza. Si bien es cierto que se ha centrado más bien en la enseñanza, yo diría que hace falta un cambio de método en el aprendizaje. ¿Por qué aprendizaje? Porque los alumnos ahora aprenden con cualquier, o se asisten con cualquier tecnología. Se ha hablado, por ejemplo, del aprendizaje invisible, en donde los alumnos a través de diferentes, por ejemplo, programas de diferentes redes sociales, sin querer, los alumnos pueden aprender. Entonces es necesario un cambio en el método. ¿Cómo voy a permitir que mis alumnos aprendan utilizando las tecnologías? Y por lo tanto
es necesario entonces una diferente planificación. Un cambio en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, como ya lo he comentado, centrado ahora en el aprendizaje más que en la enseñanza. Y para esto es necesario que los profesores tengan un cambio de actitud hacia las tecnologías, que lejos que vean a la tecnología como una enemiga, que la vean más bien como un aliado, como una parte en donde ellos puedan apoyarse. Un cambio de motivación a los profesores posiblemente es necesario que los maestros se les incentive de alguna manera para para este cambio sobre eh, sobre las tecnologías educativas. A lo mejor aquí podría pensarse en un poco en cursos que ya se han mencionado, pero ¿de qué manera se les va a vender estos cursos? ¿Cómo se les va a llegar a los profesores? No a lo mejor desde el punto de vista de obligación, tienes que tomar un curso, sino más bien date la oportunidad de aprender un poco más y de llevarlo a las cuestiones áulicas. Una participación académica de las autoridades. Aquí me atrevería a decir una participación académica real, en el sentido que las autoridades sepan realmente cuáles son las necesidades de cada escuela, que no nada más se pudieran basar en números, sino que en cuestiones reales, que estas autoridades puedan y deban ir a las escuelas para que puedan ver qué es lo que el maestro necesita en cuestiones técnicas y pedagógicas, porque a lo mejor se está pensando en un curso donde se den clases sobre tecnología, pero a ver, veamos y seamos realistas. ¿Qué tal que la escuela cuenta solamente con una computadora, la cual está obsoleta? Entonces, es necesario que estas autoridades conozcan realmente las necesidades de las escuelas, que las autoridades también le den motivación y reconocimiento a los maestros, en el sentido que ya has ahora avanzado en tu actualización y formación de profesorado. Bueno, pues entonces vamos a darle seguimiento. No quiero que te quedes nada más estancado en este curso. No, quiero que a lo mejor ahora curses o tengas un papel donde legitime estas, estas competencias que has adquirido sobre las tecnologías. Pensó una mujer en un diplomado. ¿Y por qué no? A lo mejor en un estudio de posgrado donde tenga validez y reconocimiento. Que a los maestros se les pudiera apoyar con una inversión para recursos, para que ellos pudieran llevar a cabo ahí mismo, dentro de su centro de trabajo, una solución de problemas. Muchas ocasiones ellos quisieran o identifican necesidades, quisieran solucionarlos, pero desafortunadamente no cuentan con ninguna inversión. Es necesario también un cambio en cuestiones de contenido, que se tome en cuenta las necesidades de mis alumnos. Estas necesidades de alumnos tienen que ver con las habilidades. Si mi alumno es nativo, si es inmigrante y por qué no, si es un marginado digital. Y aquí yo me atrevería a hacer la primera reflexión de ¿qué tal que antes de pensar en mi alumno también pienso en mi profesor? Yo como profesor, ¿qué soy? ¿Nativo? ¿Soy inmigrante? ¿O soy un marginado digital? Por eso es justamente un cambio en todo esto, un cambio de actitud, un cambio en el método de enseñanza. Bueno, una vez que yo sé como maestro qué soy, entonces ahora sí identifico las necesidades de mis alumnos. ¿Qué es mi alumno? ¿Es un nativo? Ajá. Si es nativo hay que tomar en cuenta que entonces mi alumno maneja perfectamente la tecnología, ¿no? Si es inmigrante, bueno, pues está justamente en este proceso, en esta migración de utilizar la tecnología. Y si es marginado digital, bueno, pues entonces será necesario trabajar con él. El siguiente tiene que ver con las dimensiones en el sentido de los medios. ¿Cómo voy a ver a los medios? Yo como profesor, ¿cómo utilizaré a los medios? Bueno, los medios desde el punto de vista instrumental serán solamente utilizar, ver a la tecnología como con un mero apoyo. ¿Okay? Desde el punto de vista semiológico o estética tiene que ver con los iconos, qué iconos voy a utilizar, cuestión curricular, desde la dimensión didáctica, cómo voy a utilizar yo mis tecnologías para integrarlas a las cuestiones didácticas.
la cuestión de la pragmática es muy importante. Aquí tiene que ver con la capacitación capacitación para diseñar y producir materiales. ¿Okay? En la psicológica hay que ver a los medios desde un punto de vista que ayudan a desarrollar las habilidades cognitivas a mis alumnos. La productora y diseñadora es diferente a la pragmática. La productora y la diseñadora tiene que ver con que hay una necesidad de producción y diseño para mis alumnos. Aquí yo como profesor utilizo los medios para poder darles una solución crítica, desde el punto de vista realista. Es necesario, es imprescindible utilizar las TICs. No podemos salirnos de este contexto de donde se mencionaba de nuestra época actual, donde se ve la velocidad del conocimiento. Es decir, nosotros los maestros no podemos decir, no voy a utilizar las computadoras, sí debemos utilizar la tecnología educativa. Y a lo mejor podremos decir, no tengo computadora. Bueno, pues entonces vamos a ver desde el punto de vista real qué es lo que tengo. No tengo computadora, por lo que crees que mis alumnos, la mayoría tiene un teléfono inteligente donde pueden acceder a internet. Entonces desde ahí vamos a poder utilizarlo. Nuevamente, una dimensión actitudinal que tiene que ver no al rechazo de los medios, sino a la aceptación de los medios. Y por ende esto nos va a llevar a un cambio de mentalidad. Finalmente, las reflexiones. Bueno, es necesaria una formación del profesorado no solo instrumental, sino desde el punto de vista pedagógico. Y aquí también es necesario que los maestros estén conscientes de esta incorporación de las tecnologías. Es necesario un trabajo tripartita entre escuelas, profesores e instituciones. Nuevamente, instituciones tienen que ver de instituciones del nivel medio superior a nivel general, con que baje a los profesores y que baje perfectamente a cada una de las escuelas. El uso e incorporación de las TIC bajo un marco pedagógico, lo cual nos podría llevar a un cambio de parte de profesores, en cambio de actitud, y en cambio de mentalidad, para que de esta manera podamos ofrecer una educación de calidad y ad hoc a esta época actual que se está viviendo. Muchas gracias.